Antecedentes. Causas y consecuencias De un hecho. Informe. Bueno, esta fue una semana polémica cuando hablamos de políticas medioambientales, ¿no? ¿Por qué? Porque el presidente Mauricio Macri firmó el decreto 521/2019, que se publicó en el boletín oficial. Se publicó hace ya un par de semanas, ¿no? Pero salió a la luz en estos últimos días. También denota el silencio en el que se publicó esa cosa de que nadie se entere. ¿Qué dice este decreto? Básicamente flexibiliza las reglas que permiten la importación de basura, residuos y sustancias de otros países, ¿no? Vamos a poder importar, traer basuras, residuos, con la excusa de reciclarlos o reutilizarlos acá de otros países. O sea, básicamente vamos a ser el basurero del mundo. Claro, algo así. Vamos a pasar de ser el granero del mundo a ser el basurero del mundo. Basurero del mundo. Me gusta la denominación. Es interesante en este contexto hacer un panorama geopolítico de lo que pasó en los últimos meses, si se quiere. Porque habrán oído hablar de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Se preguntarán qué tiene que ver con la basura. Uh-huh. Pero resulta que hasta comienzos de este año, países de Europa y China misma eran importadores de basura. Sí, ellos parece que sí la reciclaban, sí le hacían un tratamiento. Cuestión que a raíz de esta guerra comercial, principalmente entre Estados Unidos y China, China cierra estas importaciones. Europa había hecho lo mismo antes que China. Y bueno, los países europeos, que eran los principales exportadores de basura china, uh-huh, e incluso Estados Unidos, se quedaron sin lugares a donde mandar estos residuos. Pero ahí estuvo el presidente Mauricio Macri esperándolos con los brazos abiertos. Claro, y publicó este decreto que está firmado por Macri, por Marcos Peña, que es el jefe de gabinete, y por el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, lleva la firma de los tres. Y modifica el decreto 181/1992 de la Ley de Residuos Peligrosos, ¿no? La Ley 24.051. Bien. Esta ley establecía que todo residuo que se importe tenía que tener un certificado de que no era dañino para el medio ambiente ni para la salud. Bien. Bueno, este punto se elimina básicamente. Ya no va a ser necesario una constancia sanitaria de que eso que se está trayendo al país no es dañino para la salud ni para el medio ambiente. Ok. Otro dato que es realmente contradictorio es que este decreto es en nombre de reutilizarlos en el país. Pero ¿qué pasa? Yo había hecho para otro medio en el que trabajo una investigación sobre cómo es la situación de los plásticos y de la contaminación acá en Rosario. Bien. ¿No? Hay una agrupación, son diferentes organizaciones ambientalistas que forman una agrupación que es Más Río, Menos Basura. Bien. Y en una jornada que generalmente se realiza entre los meses de octubre y noviembre, realizan una limpieza, es un día en el que realizan una limpieza por las costas del río Paraná. Por supuesto, estas limpiezas no son totales, o sea, no se limpia toda la basura que hay, porque depende de la cantidad de voluntarios, del tiempo que dispongan, de los recursos que tengan también. Pero es alarmante. ¿Saben cuánta basura juntaron en lo que un día te permite? Que un día estamos hablando que empieza a la mañana y termina a media tarde. Ajá, o sea... Con los voluntarios que se notan, que tampoco te garantiza un gran número de gente limpiando las costas del Paraná. ¿Saben cuánta cantidad en kilos de basura juntaron durante la jornada que se realizó el año pasado? ¿Cuánto? 1.000 kilos de basura. 1.000 kilos de basura. 1.000 kilos de basura, de los que un 70%, es decir, 700... En una sola jornada. En una sola jornada. Un solo día. Que me animo a decir que serán entre 8 y 10 horas. Sí, más ¿no? o menos. E incluso cuando les pregunté, me dijeron que se vieron limitados justamente, como dije antes, por la cantidad de voluntarios, también por los recursos que tenían, donde ir guardando toda esa basura, y por el tiempo, claramente. Bueno, de esos 1.000 kilos, 700 eran plásticos. 700 eran plásticos. La mayoría eran botellas de bebidas de plástico, ¿no?
Y hace poco publicaron un informe donde, bueno, explican todos estos porcentajes, la cantidad de plásticos, también notaron un aumento en la cantidad de latas de aluminio. El plástico y los aluminios, cabe destacar que son uno de los materiales que esta modificación del decreto habilita a importar. Es decir, que estamos trayendo algo que ni siquiera podemos solucionarlo, por lo menos dentro de Rosario. Es a tener en cuenta. Estas organizaciones también realizaron una investigación sobre el agua del río Paraná. Tomaron muestras, se realizaron análisis químicos de esa agua y está comprobado que tienen micropartículas de plástico, ¿no? El agua del río Paraná, que es el mismo agua que a través de un tratamiento después es la que se distribuye en la red urbana. También está comprobado que dentro del organismo humano ya están llegando partículas de plástico, que son las mismas que también matan a diferentes peces o animales que viven en las aguas del río. Digo esto para poner un ejemplo de que es una situación que ni siquiera la estamos pudiendo controlar en nuestra ciudad y menos en nuestro país. Y ahora, no podemos tratar nuestra basura y ahora vamos a traer más basura. No sé, es una contradicción bastante grande, ¿no? Veo que falta el Una gancho. más. En el decreto falta el gancho de alguien fundamental en este área, que estamos hablando del rabino Sergio Berman. Ajá, bueno, se expresó en redes el rabino. Se expresó en Twitter, lo que me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque ni siquiera es que empezó su comunicado, hizo un hilo en Twitter. El primer tweet ni siquiera es que va dirigido a la ciudadanía, sino lo primero que hace es etiquetarlo a Sergio Massa. Como si le respondiera a Sergio Massa. ¿Por qué? A Massa. Porque Massa previamente publicó un video en su cuenta de Twitter denunciando los basureros a cielo abierto de la ciudad de Buenos Aires, de Buenos Aires, del país. Una cosa así. Bueno, el rabino le responde primero a Massa, desligándose de su responsabilidad, diciendo que los basureros a cielo abierto son responsabilidad de los municipios, que Nación los ayuda de todas formas, pero que son responsabilidad de los municipios, y va desarrollando esto. Él dice que esta ley, por supuesto, no altera el medio ambiente, no es tan grave, que buscan importar productos que los vamos a reciclar acá. Bueno, chamullo. Claro, lo que podríamos esperar del rabino Berman, ¿no? Bien. ¿Te imaginas si ahora se disfraza de botellita de plástico? Es bueno. Claro, sí. En cualquier momento. No falta mucho, me parece. No falta mucho. Yo creería que sí. Bueno. Bien. Desde organizaciones ambientales dijeron que esto es preocupante porque elimina justamente el requisito de inocuidad y peligrosidad de origen. Inocuidad es algo que no hace daño, que está garantizado que no hace daño, ¿no? Quiero justamente las dos palabras de las que hablaba la ley de 1992 que mencioné anteriormente, ¿no? Que exigía que toda sustancia o producto que se importe tenga un certificado de sanidad que garantice esto. Y además voy a leer la última oración del artículo 41 de la Constitución Nacional. Recomiendo a quien le interesa leer el artículo 41, que no es muy extenso, pero me interesa la última oración, que dice: se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radioactivos. Bueno, claramente se está pasando por arriba el artículo 41. Ya nombraste básicamente como 4 o 5 contradicciones. O sea, la Constitución, ¿qué? Está la Constitución en mano acá arriba de la mesa. Sí, tenemos la Constitución arriba de la mesa. Justamente también un gobierno cuyos representantes muchas veces se llenan la boca hablando de la democracia, de la república, y terminan promulgando este decreto de forma unilateral, sin que tenga tratamiento en el Congreso, sin que se discuta, ninguna de las dos cámaras. Que pasó totalmente desapercibido. Como dije al principio, esto se publicó hace como 2 semanas y recién en los últimos días salió a la luz, y el artículo 41 de la Constitución está pintado, básicamente. Así que es realmente preocupante. Bien. Preocupante. Bueno, en el boletín oficial se puede observar las modificaciones que se hace. Uno de los artículos dice que la sustancia u objetos se utilicen para finalidades específicas, ¿no? Estaría bueno también que aclare cómo se van a controlar esas finalidades específicas,
¿no? Ujú. Dentro de los productos ¿Qué que son esas finalidades específicas Claro. principalmente, no? Exactamente, ¿A y qué se cómo- refiere? ¿Cómo se garantiza? Imagino que, por ejemplo, una finalidad específica podría ser el reciclaje de Ahí va. aluminio, de plástico. Ujú. No lo explicita, que eso queda limitado al entender de cada uno. Pero, no sé, sería interesante como que remarque un poco más este contexto. Y dentro de los productos que se prevé que ingresen son papel, cartón, chatarra ferrosa, chatarra de aluminio, plástico y vidrio, ¿no? Reitero lo que dije anteriormente. Materiales que sobran en Argentina. De los cuales me parece que podríamos, si era necesario reutilizarlos, podríamos ejercer políticas medioambientales dentro del país. Claro, o sea, tener plantas de reciclaje propias con nuestra basura, como vos decías, si estamos hablando de que son 1000 kilos, 1000 kilos es una tonelada, ¿no? 1000 kilos es una tonelada, bien, sí. Una tonelada de basura, perdón por la pregunta, pero es como que ya hay tantas cosas que parecen obvias y que no están respetando que a veces uno piensa, bueno... entonces, si hay una tonelada acá, estamos hablando en la ciudad de Rosario, en el río, no me quiero imaginar cuánto pueden llegar a recaudar estas organizaciones en el Río de la Plata o en algunos otros lugares del país, ¿no? Claro. O incluso mismo... En el Río de la Plata principalmente digo porque es una metrópolis mucho más grande, Sí. la ciudad de Buenos Aires. Simplemente capital, con decir eso ya creo que el consumo es mayor. Pero al no haber políticas de reciclaje, pedir basura de afuera que venga acá, tampoco le veo un resarcimiento económico clave que pueda ser. O sea, no estamos No. preparados para eso. No, somos un claramente. país que funcione o que tenga esas políticas ambientales como para poder lidiar con basura ajena. E incluso si el objetivo sería ese, realmente un interés. Me parece que es más un interés por hacer buena letra con las con China. grandes potencias, Ujú. con estos personajes, que para justamente un progreso del país. Si realmente fuese así, se podrían dar alternativas para los usuarios. Cuando nosotros, no sé si escucharon creo que se llama ecobotella o algo parecido, que consiste en llenar una botella de plástico con Bien. más plásticos, qué sé yo, papeles de masitas, envoltorios, ir llenándola, y eso sí se lo puede acercar a diferentes centros. Ujú. En la facultad, en la Siberia hay uno, por ejemplo. Sí, hay Desconozco centros dónde de más, cambio de pero- reciclaje acá en la ciudad de Rosario. Te cambia generalmente por plantas o Claro. por otras cosas y bueno, de esa forma van fomentando este tipo de cosas, ¿no? Bien, se podría hacer más hincapié en ese tipo de cosas que están... No sé si toda la Sí. ciudadanía tiene conocimiento de eso. Y para cerrar, también significa un problema para quienes realizan el trabajo de cartoneros, que se expresaron en contra de esto. ¿Por qué? Porque, a ver, esto también sirvió para resaltar el rol de su labor, porque son un gran aporte a lo que es el reciclaje dentro de las grandes ciudades. Y dentro de quienes realizan esta actividad, denunciaron que se traiga cartón desde afuera significa una baja en el precio de este producto y se van a ver reducidos sus ingresos, Bien, claramente. claro. Así que también tiene su contrapunto social este decreto del gobierno. Bien, perfecto. Bueno, Eri, muchas gracias por la columna.